17 centurias. Las Sagradas Escrituras las nombran brevemente y después permanecen en absoluto silencio. 17 centurias de existencia humana prácticamente eliminadas del registro, desprovistas de relatos, despojadas de construcciones monumentales, carentes de cualquier justificación. Reflexiona sobre esta realidad. Desde el nacimiento de Jesucristo hasta nuestros días han transcurrido aproximadamente 20 centurias. Durante ese lapso temporal, la humanidad ha erigido grandes imperios, ha desentrañado los misterios de la energía eléctrica, ha dominado los cielos, ha alcanzado el cosmos exterior y ha desarrollado instrumentos bélicos con capacidad de aniquilar por completo nuestro planeta. Sin embargo, el Creador optó por condensar las 17 centurias previas al gran cataclismo en solamente algunos pasajes bíblicos. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué acontecimientos se desarrollaron durante aquella época que resultaron tan amenazadores, tan depravados, tan imposibles de revertir que no solamente debieron ser aniquilados, sino también eliminados de la memoria colectiva, porque aquello que la raza humana halló durante esas centurias no representó avance civilizatorio, sino autoridad desmedida, y al momento en que dicha autoridad fue depositada en poseedores inadecuados, el Todopoderoso no realizó correcciones menores, sino que ejecutó un reinicio planetario completo. En este momento procederemos a desvelar la crónica que debía mantenerse sepultada, las centurias que establecen vínculos entre el hijo de Adán llamado Caín, las entidades angélicas rebeldes, y nuestra época contemporánea. Y al momento en que todas las piezas del rompecabezas se acomoden correctamente, comprenderás la razón por la cual el Mesías proclamó aquellas palabras proféticas que afirmaban que los acontecimientos del tiempo final serían idénticos a los tiempos de Noé. La interrogante fundamental es la siguiente: ¿qué halló exactamente la humanidad durante aquellas centurias que resultó tan peligroso que el Altísimo determinó eliminar no solamente a los habitantes, sino incluso la memoria de aquello que habían conseguido desarrollar? La solución comienza a manifestarse en el 4º capítulo del libro del Génesis. En ese lugar, entre los versículos que numerosos lectores interpretan como genealogías carentes de relevancia, se oculta algo verdaderamente perturbador. No estamos simplemente leyendo una lista de nombres, estamos examinando las huellas de la civilización primordial más importante de toda la historia. Las Escrituras narran que Caín estableció relación con su compañera, que ella alumbró a su hijo Enoc, y que Caín estableció una metrópoli. Detén tu lectura en este preciso instante y vuelve a examinar estas palabras con detenimiento. Génesis capítulo 4, versículo 17. Caín, el primer homicida registrado, un individuo bajo maldición divina, sentenciado a existir como prófugo y vagabundo sobre la superficie terrestre, y a pesar de esto, no solamente procrea descendencia, sino que además establece una metrópoli, la primera urbe de la humanidad entera. Aguarda un momento, existe una incongruencia evidente. ¿De qué manera consigue un fugitivo perseguido los medios necesarios para edificar una metrópoli? ¿De dónde proviene la fuerza laboral requerida? ¿Quiénes constituyen su población? ¿Y por qué razón en una era que habitualmente imaginamos como rudimentaria alguien ya poseía una concepción urbana, estructurada y cuidadosamente planificada? Eso no constituye improvisación espontánea, eso representa organización civilizada. Conserva esa interrogante en tu mente porque la respuesta no se encuentra fuera del texto sagrado, se halla precisamente en lo que se desarrolla posteriormente. La genealogía subsecuente no constituye un inventario tedioso de denominaciones. Representa el expediente completo de la primera transformación tecnológica de la humanidad. Y las Escrituras prosiguen relatando algo de gran significado. Lamec eligió para sí 2 esposas. La denominación de la primera era Ada y la denominación de la segunda era Sila. Génesis capítulo 4. Versículo 19. Lamec se transformó en el primer individuo polígamo registrado, el primero en transgredir abiertamente el patrón instituido por el Creador desde el origen de la creación. No representó un aspecto cultural menor, constituyó una proclamación de independencia. La descendencia de Caín no solamente progresaba desde la perspectiva técnica,
simultáneamente se distanciaba del ordenamiento divino establecido, pero aquello representaba únicamente el punto de partida. Lamec procreó descendientes y aquello que realizaron transformó permanentemente el rumbo de la humanidad completa. Cada uno de ellos fundó un dominio civilizatorio tan desarrollado que sus consecuencias continúan definiendo el mundo contemporáneo. Ada alumbró a Jabal y las escrituras son absolutamente claras. Este individuo se transformó en el progenitor de aquellos que residen en estructuras móviles y se dedican a la crianza de ganado. Génesis capítulo 4. Versículo 20. Jabal no inventó meramente el asentamiento temporal básico. En la lengua hebrea original, la expresión empleada describe construcciones portátiles complejas, habitaciones diseñadas específicamente para comunidades completas, no refugios precarios construidos apresuradamente. Jabal desarrolló la primera ingeniería residencial de toda la historia humana, sistemas arquitectónicos que facilitaban el desplazamiento territorial, el establecimiento acelerado y la estructuración social organizada. No representaba supervivencia elemental, constituía logística desarrollada, ingeniería urbanística aplicada a poblaciones nómadas. Su hermano respondía al nombre de Jubal. Este individuo se transformó en el progenitor de todos aquellos que ejecutan instrumentos de cuerda y de viento. Génesis capítulo 4, versículo 21. Y nuevamente no estamos hablando sobre entretenimiento rudimentario. Los términos hebreos originales empleados describen instrumentos elaborados con afinación exacta y fabricación especializada. Jubal comprendía profundamente la acústica, la resonancia vibratoria, los armónicos musicales, dominaba las ondas sonoras como disciplina científica. ¿Y por qué razón esto posee relevancia? Porque en las civilizaciones ancestrales, la música no constituía recreación ociosa, representaba tecnología de naturaleza espiritual, constituía el medio para provocar estados de conciencia modificados, para ceremonias rituales, para establecer comunicación con dimensiones invisibles. Las ondas sonoras representaban un puente conectivo entre diferentes planos de existencia. Jubal no solamente generó expresión musical, desarrolló la primera plataforma de interfaz entre el plano natural y el ámbito espiritual. Y aquí es precisamente donde toda la situación comienza a intensificarse dramáticamente, porque Sila igualmente alumbró a Tubal-Caín, instructor supremo de toda labor artesanal, especializado en bronce y en hierro. Génesis capítulo 4, versículo 22. Este constituye el punto preciso donde deberíamos comenzar a sentirnos profundamente incómodos. Tubal-Caín no era un artesano elemental. Las escrituras lo denominan instructor supremo. El vocablo hebreo original describe a alguien que afila metales, que corta materiales y que moldea sustancias con exactitud técnica. Estamos hablando sobre metalurgia sumamente desarrollada, forja especializada, aleaciones complejas, dominio absoluto del fuego, maestría sobre materiales que según la arqueología ortodoxa deberían manifestarse miles de años más adelante. Bronce e hierro, dos tecnologías que según la cronología tradicionalmente aceptada no deberían coexistir durante este periodo temporal específico, y sin embargo, Tubal-Caín dominó ambas simultáneamente. No era simplemente un herrero ordinario, era un ingeniero especializado en metalurgia, comprendía temperaturas de fusión, presiones necesarias, procesos químicos y composiciones moleculares, y empleando ese conocimiento, desarrolló algo absolutamente decisivo, la primera tecnología de aplicación militar de la humanidad. Y esto es lo que debes retener firmemente en tu memoria: urbanismo planificado, ingeniería habitacional, acústica desarrollada, metalurgia compleja y armamento bélico. Todo esto apareció apenas unas pocas generaciones después de Adán y Eva. Observa cuidadosamente el detalle porque aquí se encuentra una de las claves más perturbadoras: bronce e hierro. Dos tecnologías que según la cronología arqueológica tradicional no deberían manifestarse al mismo tiempo. El bronce antecede al hierro por múltiples siglos y sin embargo, Tubal-Caín dominó ambos materiales simultáneamente. La pregunta resulta imposible de evitar: ¿de qué manera? Y aquí surge una verdad que no podemos ignorar bajo ninguna circunstancia. Estos individuos no descubrieron estas tecnologías mediante esfuerzo propio,
las aprendieron de otros. Visualiza la escena con atención cuidadosa. Una metrópoli en construcción activa, no zanjas lodosas ni chozas construidas apresuradamente, sino estructuras elaboradas de bronce y hierro. No pastores rudimentarios, sino ingenieros especializados en metalurgia y expertos en fenómenos acústicos. No una sociedad elemental, sino una civilización estructurada, cuidadosamente planificada y tecnológicamente desarrollada. Y todo esto ocurrió apenas unas escasas generaciones después de Adán y Eva. Ahora detente aquí porque la interrogante que surge resulta verdaderamente perturbadora. Si únicamente 7 generaciones después de Adán, los descendientes de Caín ya dominaban el urbanismo, la ingeniería, las ondas sonoras y la metalurgia, que lograron conseguir durante los siguientes 15 siglos previos al gran diluvio, y existe algo todavía más perturbador. ¿Por qué razón el Todopoderoso permitió que este desarrollo específico ocurriera precisamente en la descendencia del primer asesino, y no exclusivamente en la descendencia de Set? ¿Recuerdas la interrogante inicial? ¿De qué manera logró Caín edificar una metrópoli desde la inexistencia absoluta? La respuesta comienza a revelarse aquí y constituye una respuesta que los historiadores raramente se atreven a contemplar. Cuando las Sagradas Escrituras narran que Caín conoció a su compañera, existe una implicación que numerosos traductores pasan por alto completamente. El vocablo hebreo yada no se limita exclusivamente a una relación de intimidad física. En diversos contextos implica transferencia de conocimiento, aprendizaje mutuamente compartido, intercambio profundamente significativo. Y si la esposa de Caín no solamente le proporcionó descendencia, sino también acceso a un conocimiento que él jamás habría podido desarrollar mediante esfuerzo individual, Caín había sido sentenciado a vagar eternamente. Pero al momento en que se dirige hacia la región de Nod, situada al oriente del Edén, Génesis capítulo 4 versículo 16, Nod no constituía un desierto completamente deshabitado. Nod ya poseía denominación, y una denominación implica existencia previa, identidad establecida, presencia humana anterior. Entonces surge una posibilidad verdaderamente perturbadora. ¿Y si Nod no era solamente una ubicación geográfica, sino un centro de conocimiento especializado? ¿Y si Caín no encontró allí únicamente a una compañera femenina, sino a una sociedad ya instruida por entidades que poseían un nivel de conocimiento extremadamente superior al humano? Aquí el patrón comienza a repetirse a escala planetaria. Existen más de 200 relatos mitológicos en civilizaciones separadas por vastos océanos y múltiples milenios que narran sobre entidades que descendieron desde las alturas celestes y enseñaron a los hombres artes especializadas, ciencia desarrollada y tecnología avanzada. Sumerios, egipcios, helénicos, mayas, incas, todos ellos narran la misma estructura narrativa fundamental. ¿Constituye esto mera coincidencia? Las Sagradas Escrituras mismas mencionan en Génesis capítulo 6 versículo 2 que los hijos de Dios observaron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas para sí mismos. Es verídico que este pasaje aparece cronológicamente posterior a la fundación de Enoc, pero eso abre una interrogante todavía más perturbadora. ¿Y si los hijos de Dios ya se encontraban sobre la tierra mucho tiempo antes de Génesis capítulo 6? ¿Y si la civilización de Caín fue la primera en recibir instrucción directa de entidades celestiales que determinaron intervenir en el desarrollo humano? Eso explicaría de qué manera un fugitivo pudo fundar una metrópolis. Eso explicaría de qué manera sus descendientes dominaron tecnologías que bajo condiciones normales habrían requerido múltiples siglos de desarrollo gradual. Y eso explicaría por qué razón la descendencia de Caín se transformó tecnológicamente superior a la descendencia de Set en tan reducido periodo temporal. Y esto explicaría por qué razón el Todopoderoso tuvo que intervenir de forma tan drástica 17 siglos más adelante. Porque al momento en que entidades celestiales comienzan a transmitir conocimiento desarrollado a humanos que apenas acaban de abandonar el jardín del Edén, el resultado no constituye progreso civilizatorio, constituye corrupción existencial. Y la corrupción, cuando no se detiene oportunamente, no se limita al pecado de naturaleza moral, se expande exponencialmente y contamina toda la creación. La metrópoli de Enoc se transformó en el primer laboratorio híbrido,
entre conocimiento celestial y ambición humana desmedida. Y de ese experimento emergió una supercivilización capaz de lograr cosas que incluso en nuestros días nos resultan extremadamente difíciles de explicar. Durante los siguientes 15 siglos, esa civilización creció exponencialmente, se expandió territorialmente y desarrolló tecnologías que desafiaron los límites de lo humanamente posible. No representó un avance gradual ni natural, fue acelerado de manera anómala, fuera de toda escala razonable. Por esa razón, al momento en que el Todopoderoso observó la tierra, vio que toda criatura viviente había corrompido su camino. No se trataba solamente de una decadencia de conducta moral, era algo mucho más profundo y amenazador. La definición misma de lo que significaba ser humano estaba siendo alterada fundamentalmente. Entonces, surge la pregunta absolutamente inevitable: ¿quién se encontraba detrás de todo esto? Esa es la historia que comienza ahora. La tierra todavía era joven y pristina. Bosques completamente vírgenes, montañas totalmente intactas, territorios que jamás habían sido tocados por manos humanas. La humanidad comenzaba a organizarse en sociedades, pero existían señales absolutamente claras de que algo adicional estaba ocurriendo en las sombras ocultas. Existían maestros ocultos, instructores invisibles que observaban desde las alturas. Las Sagradas Escrituras los denominan hijos de Dios. El libro apócrifo de Enoc los denomina vigilantes, y la historia que protagonizaron fue tan profundamente perturbadora que terminó siendo excluida del canon oficial de las Escrituras. Según el libro de Enoc, aproximadamente 200 ángeles descendieron desde los cielos en la antigüedad remota. No vinieron enviados por el Todopoderoso, no cumplían una misión de naturaleza divina, descendieron por determinación completamente propia. Liderados por Semjasa, se congregaron en el monte Hermón e hicieron un juramento solemne: abandonar su ubicación celestial original, tomar esposas humanas, y enseñar a la humanidad conocimientos absolutamente prohibidos. El texto revela algo verdaderamente inquietante. Ellos mismos experimentaban temor profundo. Semjasa advirtió a los demás, diciendo que quizás únicamente él cargaría con esta transgresión monumental, pero los demás respondieron colectivamente, diciendo que harían un pacto vinculante y se atarían mediante una maldición para nunca retroceder. Y así lo ejecutaron. 200 entidades de luz y poder supremo se transformaron en maestros rebeldes de la humanidad. Ahora presta atención meticulosa a lo que enseñaron, porque todo esto se conecta directamente con lo que ya observaste en el segmento anterior. No descendieron para enseñar a los hombres a adorar al Creador. Descendieron para entregar tecnología absolutamente prohibida. Hasta se le enseñó a los hombres a trabajar metales preciosos de alta calidad, a forjar instrumentos bélicos letales, a crear armaduras protectoras y a convertir minerales extraídos en poder militar devastador. Ahora todo encaja perfectamente en su lugar. ¿Recuerdas a Tubal-Caín? Ya sabes exactamente de dónde provino ese conocimiento especializado. Azazel igualmente instruyó a las mujeres en la utilización de cosméticos elaborados, maquillaje ritual y adornos ceremoniales, no como expresión estética ordinaria, sino como herramientas de seducción ritual especializada. Semjasa enseñó encantamientos mágicos, fórmulas ocultas ancestrales y artes de brujería oscura. Baraquiel reveló los secretos profundos de la astrología celestial. Cocabel enseñó cómo interpretar los signos de las estrellas distantes. Penemue transmitió el arte de la escritura simbólica, la manipulación de símbolos poderosos y el conocimiento necesario para influir en la mente humana. Sariel enseñó los movimientos de la luna y el dominio absoluto de los ciclos naturales. Cada vigilante entregó un conocimiento que superficialmente parecía liberador, pero que en realidad encadenaba permanentemente. Las Sagradas Escrituras resumen en una sola línea textual lo que el libro de Enoc detalla con crudeza extrema. Los hijos de Dios observaron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas de entre todas las que seleccionaron. Génesis capítulo 6 versículo 2. No fue matrimonio legítimo, fue una transgresión cósmica. Entidades celestiales se unieron físicamente a mujeres humanas, y de esa unión antinatural nacieron criaturas que jamás debieron existir en la creación. Los Nefilim, gigantes de estatura descomunal, híbridos genéticos, ni plenamente humanos ni plenamente celestiales, seres de enorme estatura física, inteligencia anormalmente desarrollada,
y un apetito absolutamente imposible de saciar. El libro de Enoc relata que consumieron inicialmente todos los recursos de los hombres ordinarios. Al momento en que ya no quedaba absolutamente nada disponible, se volvieron violentamente contra ellos. Se transformaron en depredadores despiadados de la humanidad. Y ahora todo encaja perfectamente. Si la descendencia de Caín ya poseía urbanismo desarrollado, metalurgia compleja y música de aplicación ritual, imagina ese desarrollo multiplicado exponencialmente por la enseñanza directa de los vigilantes celestiales. La humanidad no avanzaba gradualmente paso a paso, saltaba etapas civilizatorias completas. En pocas generaciones existían conocimientos de astronomía celeste, magia ritual, metalurgia extremadamente desarrollada, estrategia de guerra y manipulación de la propia naturaleza humana fundamental. Era entregar fuego celestial a una especie que todavía estaba aprendiendo a cultivar la tierra básicamente. Secretos cósmicos profundos en manos completamente inmaduras. Pero estos maestros rebeldes no quedaron impunes eternamente. El libro de Enoc relata que los ángeles santos, Miguel, Gabriel y Rafael, se presentaron ante la presencia del Todopoderoso y clamaron angustiosamente: la tierra gime bajo la violencia de los hombres corrompidos. Todo aquello que los vigilantes enseñaron tuvo un solo efecto devastador: corromper la creación entera. Y entonces llegó la sentencia divina inevitable. Los vigilantes serían encadenados en abismos de oscuridad absoluta, retenidos hasta el juicio final definitivo. Semjasa y sus compañeros rebeldes fueron aprisionados bajo las montañas profundas, sellados con cadenas eternas inquebrantables. Los Nefilim serían destruidos completamente por el diluvio venidero, ahogados por las aguas que cubrirían toda la tierra. Pero incluso con los vigilantes encarcelados permanentemente, el daño ya estaba completamente consumado. El conocimiento había sido liberado irreversiblemente. La humanidad conservaba secretos profundos que no podía comprender adecuadamente ni controlar responsablemente. Y aquí aparece un detalle que conecta todo perfectamente. Todas las civilizaciones ancestrales hablan sobre entidades que descendieron desde los cielos y entregaron conocimiento absolutamente prohibido. Los sumerios los denominaron Anunnaki, los egipcios Neteru. Los helénicos hablaron extensamente sobre los titanes. Los pueblos originarios del continente americano relataron la llegada de los hombres pájaro misteriosos. ¿Y si no fueran divinidades diferentes? ¿Y si todos estuvieran describiendo el mismo evento catastrófico desde perspectivas culturales diferentes? No dioses benévolos, vigilantes rebeldes. En el segmento inicial observaste cómo Caín fundó una civilización desarrollada. Ahora sabes exactamente quién impulsó realmente ese desarrollo anómalo. Los vigilantes no solamente observaron pasivamente, intervinieron activamente, enseñaron extensamente, crearon híbridos genéticos y moldearon una supercivilización que prosperó durante los 17 siglos perdidos. Pero existe algo adicional que todavía no te he relatado. Lo que construyeron con ese conocimiento fue tan descomunal que incluso hoy nuestra ciencia no puede explicarlo completamente. Antes de proseguir, detente un instante e imagina despertar en un mundo donde la historia que aprendiste está fundamentalmente incompleta, donde las civilizaciones denominadas primitivas dominaban secretos profundos que todavía desafían a nuestros ingenieros contemporáneos y científicos especializados. Esto no constituye ficción narrativa, es la realidad de los 17 siglos borrados. Los vigilantes no descendieron solamente para unirse físicamente a mujeres humanas, descendieron para enseñar extensamente, y lo que enseñaron permitió que la humanidad avanzara múltiples siglos en apenas unas pocas generaciones. Pero ese avance poseía un propósito oscuro fundamental: corromper la creación entera. Las generaciones posteriores de Caín, junto con el legado completo de los vigilantes, no construyeron solamente ciudades ordinarias, levantaron maravillas absolutamente imposibles. Gigantescos megalitos comenzaron a surgir de la tierra, estructuras como pirámides monumentales, sigurats ceremoniales y templos alineados perfectamente con las estrellas comenzaron a manifestarse en distintos puntos del planeta. Y aquí aparece la interrogante que la arqueología contemporánea todavía no puede responder adecuadamente. Incluso con nuestra tecnología actual, con maquinaria pesada especializada, cálculos computacionales avanzados y modelos sofisticados de ingeniería,
seguimos sin comprender con certeza absoluta cómo se construyeron numerosos de estos monumentos antiguos, cómo se cortaban bloques de cientos de toneladas con una exactitud milimétrica asombrosa, cómo se transportaban a lo largo de kilómetros extensos, sin ruedas mecánicas, sin acero resistente y sin motores de combustión. Las civilizaciones que denominamos primitivas poseían una ingeniería que en determinados aspectos supera la nuestra contemporánea. Detente un instante y reflexiona profundamente sobre eso. Pero los vigilantes no se limitaron a enseñar cómo levantar piedras monumentales. Transmitieron conocimientos sobre genética compleja e hibridación biológica. El libro de Enoch y múltiples tradiciones ancestrales sugieren que los Nefilín realizaron cruces absolutamente prohibidos, hombres mezclados con animales, la creación alterada fundamentalmente. Criaturas híbridas comenzaron a poblar la tierra extensamente, aberraciones que no pertenecían a ningún orden natural establecido. Los pueblos ancestrales dejaron relatos detallados de centauros mitad hombre mitad caballo, minotauros con cuerpo humano y cabeza de toro, hombres escorpión, aves con características humanas. ¿Son simplemente mitos imaginarios o recuerdos fragmentados de experimentos genéticos antediluvianos? Hoy en el año 2026, la humanidad posee la capacidad tecnológica de editar el ADN mediante tecnologías como CRISPR. Podemos crear embriones híbridos entre humanos y animales en laboratorios cuidadosamente controlados. Si esto ha sido posible en apenas unas escasas décadas de ciencia contemporánea, ¿qué habría impedido que una civilización instruida por conocimiento celestial superior hiciera exactamente lo mismo hace múltiples milenios? ¿Recuerdas cuando al principio afirmamos que el Todopoderoso borró 17 siglos por una razón específica? Ahora, esa razón comienza a revelarse con claridad meridiana. Y no terminó en ese punto. Estos maestros rebeldes igualmente enseñaron a dominar el cielo y la tierra. Conocimientos extremadamente desarrollados de meteorología, ciclos lunares y astronomía celestial no para observar pasivamente la creación, sino para manipularla activamente. Los textos ancestrales hablan sobre pueblos capaces de controlar las precipitaciones, de hacer descender fuego devastador del cielo y de gobernar los vientos atmosféricos. Imagina una civilización que ya dominaba formas rudimentarias de ingeniería climática. Hoy con satélites orbitales y supercomputadoras poderosas apenas logramos predecir el clima de una semana próxima. Ellos, sin absolutamente nada de eso, realizaban proezas atmosféricas asombrosas. Un líder que controlara el clima sería inevitablemente percibido como una divinidad. Y quizá ahí se encuentra la clave fundamental. Los vigilantes fueron adorados como dioses porque entregaron al hombre llaves de poder que únicamente pertenecían al Creador Supremo. Pero lo más aterrador todavía no ha sido expresado. Estos hombres no solamente aprendieron a alterar la genética o a manipular el clima, aprendieron a abrir portales de naturaleza espiritual. El libro de Enoch y las tradiciones sumerias ancestrales hablan sobre portales entre dimensiones múltiples, ubicaciones donde el cielo y la tierra se tocaban físicamente. Los Sigurat eran conocidos ceremonialmente como las puertas de los dioses, y la denominación Babel significa exactamente eso, la puerta del Dios Supremo. No constituye una metáfora literaria, es una descripción funcional precisa. Estamos hablando sobre tecnología de naturaleza espiritual, templos ceremoniales, música ritual especializada, fórmulas precisamente calculadas, combinaciones diseñadas específicamente para abrir brechas en el tejido de la realidad misma y permitir que entidades del mundo espiritual se manifestaran físicamente. Y si todos los intentos posteriores de construir torres monumentales, templos ceremoniales y estatuas para invocar a las divinidades no fueran invenciones completamente nuevas, sino ecos distorsionados de una ciencia antediluviana olvidada, transmitida a través de tradiciones religiosas, esos 17 siglos no fueron solamente un periodo de desarrollo cultural ordinario, fueron un salto tecnológico y espiritual tan desmedido que exigió una intervención divina directa, ingeniería extremadamente desarrollada, manipulación genética compleja, control del clima atmosférico, portales dimensionales funcionales, armas de guerra sofisticadas, todo en manos de hombres moralmente corrompidos, guiados por ángeles rebeldes. Incluso hoy, con toda nuestra ciencia contemporánea,
no hemos alcanzado completamente lo que ellos poseían. Eso explica por qué razón tantas ruinas ancestrales parecen absolutamente imposibles. Eso explica por qué razón las mitologías del mundo repiten los mismos elementos narrativos. Gigantes de estatura descomunal, dioses descendiendo desde el cielo, monstruos híbridos aterradores, templos alineados perfectamente con el cosmos. No eran fábulas imaginarias, eran recuerdos reales, recuerdos de una civilización verídica, una civilización absolutamente prohibida, pero existía un problema todavía mayor y más amenazador. Esa tecnología no solamente era peligrosa para la humanidad, representaba una amenaza directa para el plan divino establecido, porque si la humanidad corrompía completamente su propia naturaleza fundamental, si toda criatura viviente era alterada genéticamente, no quedaría espacio disponible para el cumplimiento de la promesa hecha en el Edén. El nacimiento del Mesías prometido estaba en riesgo extremo. Por esa razón, Génesis capítulo 6 declara enfáticamente que Dios miró la tierra y observó que estaba completamente corrompida, porque toda criatura viviente había corrompido su camino sobre la tierra. Toda criatura viviente, no solamente la conducta moral humana, la esencia misma de la creación estaba siendo adulterada fundamentalmente, y al momento en que ese punto crítico fue alcanzado, el Todopoderoso no tuvo otra alternativa posible. Lo que siguió no fue simplemente un castigo correctivo, fue una cirugía de escala cósmica, un mundo donde la violencia no era la excepción ocasional, sino la norma establecida, donde gigantes caminaban libremente entre los hombres, devorando cosechas enteras, animales completos y familias indefensas, donde sacerdotes entonaban cantos para abrir portales hacia entidades espirituales malignas, donde reyes eran adorados como divinidades, sostenidos por criaturas híbridas, aberrantes. Este era el mundo previo al diluvio, una civilización tan poderosa y tan profundamente corrompida que el propio Creador declaró que era suficiente. Pero el problema no era únicamente de naturaleza moral, era existencial y amenazaba la creación entera. La definición misma de lo que significaba ser humano estaba en peligro inminente. El texto bíblico es absolutamente directo y no deja espacio para interpretaciones suavizadas. Dios miró la tierra y observó que estaba corrompida, porque todo ser viviente había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 12. Toda criatura viviente, no solamente la humanidad rebelde, también los animales, las criaturas y el orden biológico completo de la creación estaban siendo alterados fundamentalmente. Los híbridos eran solamente la manifestación visible de una corrupción mucho más profunda que alcanzaba el ADN de toda la Tierra. No fue solamente violencia descontrolada, no fue solamente idolatría religiosa, fue un ataque frontal al diseño original del Todopoderoso. El libro de Enoc describe detalladamente cómo los hombres clamaron hacia los cielos, completamente incapaces de resistir la tiranía de los gigantes. Los Nefilim, con su apetito absolutamente insaciable, devastaron los campos cultivados, arrasaron ciudades enteras, y convirtieron el mundo en un océano literal de sangre derramada. Entonces, los ángeles fieles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel elevaron su clamor angustioso ante la presencia del Todopoderoso. Dijeron claramente que la tierra tiembla violentamente. Los hombres no pueden soportar el peso devastador de esta corrupción omnipresente. Incluso los cielos mismos han sido profanados por las abominaciones de los vigilantes rebeldes. Y la sentencia fue pronunciada solemnemente, primero contra los vigilantes. Serían encadenados en abismos de oscuridad absoluta, privados completamente de luz hasta el día del juicio final definitivo. Semjasa y sus compañeros rebeldes fueron aprisionados bajo las montañas profundas, sellados con cadenas eternas e inquebrantables. Luego contra los Nefilim, el Todopoderoso no permitiría que su descendencia continuara contaminando la tierra. Serían destruidos completamente por el diluvio mismo, ahogados por las aguas que cubrirían el planeta entero. Pero en medio del juicio devastador, existió un plan de preservación. El Todopoderoso buscó exhaustivamente y encontró a un hombre específico. No era un gigante descomunal, no era un híbrido genético,
no era alguien marcado por la corrupción predominante. Noé era un hombre íntegro en su generación específica, y aquí existe un detalle absolutamente clave. El vocablo generación en Génesis capítulo 6 versículo 9 no se refiere únicamente a conducta moral individual. El término hebreo Toledot igualmente significa linaje biológico, descendencia genética. Noé no solamente era justo desde la perspectiva espiritual, era completo en su linaje genético. No había sido contaminado por el legado genético de los vigilantes. Y aquí está el detalle que transforma todo completamente. Noé fue elegido no solamente por su bondad moral, sino porque era la última garantía disponible de que el plan mesiánico establecido no sería interrumpido permanentemente. Si toda criatura viviente se corrompía genéticamente, no existiría un linaje genéticamente intacto para el nacimiento del Cristo prometido. Pero antes de que llegaran las aguas devastadoras, el Todopoderoso decretó algo verdaderamente aterrador: el fin completo y absoluto de aquella civilización entera. Ciudades, monumentos, templos, tecnologías, música, armas, portales, absolutamente nada podía sobrevivir. Y quizá esta sea la parte más impactante de toda la narración histórica. El diluvio no fue solamente un castigo correctivo, fue un reinicio absolutamente completo. Hombres y mujeres observaron cómo el cielo comenzaba a oscurecerse amenazadoramente, nubes densas y oscuras, truenos jamás escuchados previamente, relámpagos iluminando ciudades enteras. Los gigantes, en su arrogancia desmedida, tal vez se burlaron inicialmente. Creyeron firmemente que absolutamente nada podía detenerlos. Pero al momento en que las fuentes del abismo se rompieron violentamente y las compuertas del cielo se abrieron completamente, no existió ejército, magia ni tecnología capaz de resistir. Imagina el pánico absoluto. Templos monumentales devorados por las aguas, megalitos cayendo como juguetes insignificantes, híbridos luchando desesperadamente por sobrevivir, solamente para ser tragados por las olas implacables, sacerdotes clamando angustiosamente a dioses que nunca respondieron, y en medio del colapso total absoluto, una sola familia permanecía a salvo dentro de un arca. Pero el juicio divino no terminó con la destrucción física. Trajo un mensaje dirigido específicamente al futuro. Los sobrevivientes llevaron consigo fragmentos del recuerdo de aquel mundo perdido. Por esa razón todas las civilizaciones conservan relatos de grandes diluvios devastadores, gigantes destruidos y dioses encadenados. Cada pueblo guardó ecos dispersos de un trauma colectivo. La lección fue absolutamente clara. Cuando la humanidad intenta transformarse en dioses, sin el Dios verdadero, el resultado siempre es destrucción absoluta. Y aquí llegamos a la pregunta verdaderamente inquietante. Jesús declaró en Mateo capítulo 24 versículo 37 que así como fue en los días de Noé, así será igualmente la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa exactamente eso? Si los días de Noé estuvieron marcados por hibridación genética, corrupción genética masiva, violencia descontrolada, idolatría generalizada y manipulación espiritual, observa atentamente nuestro tiempo contemporáneo. Jugamos con el ADN humano, con la clonación biológica, con la inteligencia artificial autónoma, con la manipulación climática, con armas capaces de borrar ciudades enteras del mapa. Hemos creado portales digitales que conectan al mundo en segundos. Nos acercamos peligrosamente a repetir la arrogancia de los vigilantes. ¿Y si el ciclo histórico está a punto de cerrarse completamente? Mantén esa pregunta en tu mente, porque todavía no hemos terminado completamente. Un mundo en silencio absoluto, sin ciudades habitadas, sin templos ceremoniales, sin gigantes caminando entre los hombres, solamente un océano inmenso cubriéndolo absolutamente todo, un horizonte interminable donde el cielo y el agua se confundían indistinguiblemente. Esa fue la realidad de Noé al finalizar el diluvio devastador. Pero el diluvio no fue únicamente un castigo correctivo, fue un renacimiento de origen divino. El Todopoderoso no solamente destruyó la antigua civilización, borró sus huellas como si declarara solemnemente que lo que construyeron sin él no debe permanecer jamás. Las Escrituras afirman que las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días completos. Génesis capítulo 7, versículo 24. Casi 5 meses con el mundo completamente sumergido,
sin ciudades habitadas, sin monumentos majestuosos, sin seres híbridos aberrantes. Toda la gloria antediluviana, sepultada bajo toneladas de agua y lodo. ¿Recuerdas la pregunta del comienzo inicial? ¿Por qué razón el Todopoderoso borró 17 siglos de historia? Ahora posees la respuesta completa, porque lo que ocurrió allí no debía recordarse jamás, y sobre todo no debía repetirse bajo ninguna circunstancia. Por esa razón fueron borrados los 17 siglos. No quedaron templos ceremoniales, no quedaron bibliotecas de conocimiento, no quedaron archivos históricos, solamente ruinas enterradas que todavía hoy desconciertan a la humanidad. Quizá por esa razón, existen construcciones imposibles, repartidas por todo el planeta, pirámides monumentales, megalitos enigmáticos, templos subterráneos, fragmentos dispersos de una era que el Todopoderoso decidió ocultar permanentemente. Al momento en que las aguas descendieron gradualmente y el arca reposó sobre los montes de Ararat, Noé y su familia no solamente sobrevivieron físicamente, reiniciaron a la humanidad completa. Fue como si el Todopoderoso dijera enfáticamente que tú eres la nueva creación. Olvida el pasado completamente, empieza nuevamente. Y lo primero que hizo Noé, al salir del arca, no fue edificar una ciudad, ni levantar un palacio, ni reconstruir una civilización tecnológica. Edificó un altar de adoración, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto sobre el altar. Génesis capítulo 8 versículo 20. Relaciona esto cuidadosamente con lo que observamos al principio. Caín construyó una ciudad y levantó un sistema centrado en el hombre. Noé construyó un altar y volvió su mirada al Creador Supremo. Ahí se encuentra la diferencia fundamental entre ambas civilizaciones. Una comenzó con la tecnología humana, la otra comenzó con la adoración divina, y fue en ese momento preciso cuando el Todopoderoso estableció un pacto solemne. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré jamás nuevamente toda criatura viviente con aguas de diluvio. Génesis capítulo 9, versículo 11. Y como señal visible de ese pacto, el Todopoderoso colocó el arco iris en los cielos, no como un simple espectáculo de belleza natural, sino como un recordatorio eterno e inquebrantable. Nunca más habría un reinicio global a través de las aguas. Pero presta atención cuidadosa a este detalle. El pacto no prometió que nunca habría otro reinicio absoluto. Solamente prometió que no sería por medio del agua. Eso abre una posibilidad verdaderamente inquietante. Quizá el próximo reinicio no sea acuático, sino de otra naturaleza completamente diferente. Ahora, déjame hacerte una pregunta directa. ¿Por qué razón el Todopoderoso borró casi todos los rastros de aquella civilización? Si hubiera querido, habría podido preservar monumentos completos, registros históricos, ciudades enteras como advertencia para el futuro, pero no lo hizo así. Permitió que los restos quedaran enterrados profundamente, fragmentados irreconociblemente, diluidos en mitos y leyendas. Tal vez porque si la humanidad tuviera acceso completo a esa ciencia, repetiría exactamente los mismos errores catastróficos. Tal vez porque el ser humano no resistiría la tentación de volver a jugar a ser Dios, como lo hicieron los vigilantes. Por esa razón hoy contemplamos Göbekli Tepe, Stonehenge, las pirámides, y sentimos que algo no encaja correctamente. Sabemos que existe un vacío en la historia, percibimos que faltan piezas fundamentales, pero nunca tenemos el cuadro completo, y quizá el Todopoderoso quiso que fuera exactamente así. Aquí aparece el paralelismo más aterrador. Cuando el Todopoderoso reinició el mundo antiguo, Jesús advirtió que el final sería exactamente como en los días de Noé. Eso significa que antes del fin volverá a existir una era marcada por corrupción genética, violencia descontrolada, idolatría tecnológica y contacto con entidades espirituales. Una etapa peligrosa, una etapa que requerirá intervención divina directa. Observa detenidamente a nuestro alrededor. Manipulamos el ADN humano, clonamos organismos biológicos, hablamos abiertamente de editar embriones humanos, creamos inteligencias artificiales que aprenden y deciden autónomamente, exploramos el espacio exterior buscando contacto con otras inteligencias. ¿No te resulta familiar? Y recuerda algo absolutamente crucial. Al momento en que Noé salió del arca,
no reconstruyó el mundo antiguo, no restauró lo que había sido destruido. Algo completamente nuevo comenzó. Esta es la gran lección del diluvio. El Todopoderoso no restaura aquello que ha sido totalmente corrompido, lo borra completamente y lo crea nuevamente. Eso debería estremecernos profundamente, porque si nuestro mundo comienza a repetir la corrupción del mundo antediluviano, quizá el próximo reinicio esté mucho más cerca de lo que imaginamos. Pero todavía existe algo adicional. Puede que aquellos 17 siglos hayan sido borrados, pero no desaparecieron completamente. Dejaron ecos resonantes, fragmentos de memoria dispersos por todas las civilizaciones ancestrales, y al momento en que esos fragmentos se unen, la historia deja de parecer mito y se vuelve imposible de ignorar. Lo que llevó al Todopoderoso a borrar 17 siglos de historia no fue solamente la maldad del ser humano, sino la certeza absoluta de que toda la creación había sido corrompida hasta su límite máximo. Las escrituras son contundentes. Vengo a traer un diluvio sobre la tierra para destruir toda criatura viviente en la que haya aliento de vida bajo el cielo. Génesis capítulo 6 versículo 17. No fue únicamente un castigo, fue una cirugía de escala cósmica, y aquí viene la revelación final y definitiva. Los 17 siglos no fueron ocultados para mantenernos en la ignorancia, fueron ocultados como advertencia solemne. El silencio de las Sagradas Escrituras no es vacío, es un grito que nos dice hasta dónde puede llegar la humanidad cuando intenta ser Dios sin el Dios verdadero. ¿Recuerdas la pregunta del inicio? ¿Qué quería el Todopoderoso ocultar al borrar 17 siglos de historia? Ahora lo sabes completamente. No lo ocultó para privarnos de conocimiento, lo ocultó para protegernos de nosotros mismos. Porque si hoy tuviéramos acceso completo a ese conocimiento prohibido, haríamos exactamente lo mismo que ellos hicieron y el resultado sería exactamente el mismo. Noé tuvo un arca de preservación. Nosotros solamente tenemos una opción, permanecer en Cristo o perdernos en el nuevo diluvio, no de agua sino de fuego, de juicio divino, de colapso absoluto. Este es el mensaje que esconden los 17 siglos perdidos. La historia no se borró por casualidad, se borró porque está a punto de repetirse completamente. Al momento en que llegue el próximo juicio, ¿dónde estarás tú, dentro del arca o intentando construir otra torre de Babel? El Todopoderoso es fiel a sus promesas eternas. No volverá a destruir la tierra con agua, pero vendrá fuego devastador, y esta vez no habrá un arca de madera, solamente una. Cristo. Se borraron 17 siglos, pero la decisión sigue vigente completamente, y la decisión es tuya. Si este mensaje despertó algo profundo en ti, si sentiste que no era solamente historia, sino advertencia profética, entonces no camines solo. Suscríbete y activa la campanita, porque en un mundo que vuelve a jugar a ser Dios, necesitamos voces que recuerden quién es el verdadero creador. Aquí no buscamos entretenimiento superficial, buscamos discernimiento espiritual. No levantamos torres de arrogancia, levantamos altares de adoración, y mientras muchos se preparan para el próximo colapso, nosotros nos preparamos para permanecer firmes, porque al momento en que el mundo vuelva a los días de Noé, solamente aquellos que escucharon la advertencia sabrán dónde está el arca.